pero lo que puede marcar la diferencia es que a mí cuando me abusa mi tío sexualmente, igual no se entera nadie. Cuando a los 13 años se enteran de que 5 chicos, según ellos, me han follado en un portal, la reacción de mi entorno fue, digo, del profesorado, en la clase, bueno, en mi casa no entendían nada porque yo me había convertido en un ser irreconocible, pero si ahí una sola persona, no hace falta más, una sola persona es capaz de acoger y de acompañar a esa criatura, protegerla, empieza el camino de la reparación y de la sanación. Pero Pues, claro, todo lo que recibimos a cambio son miradas de asco, de odio, comentarios, habladurías. O sea, nos quedamos en los márgenes y eso es vulnerabilidad absoluta. Y ahí lo tienen muy fácil los proxenetas, no solo para captarnos, sino para convertirse en una especie de héroes que nos están de nuevo devolviendo una mirada de valor, aunque sea a través de vendernos como cosas y rentabilizar sus negocios de esta manera, ¿no? Entonces, la sociedad y cada persona tiene una responsabilidad y tenemos que asumir eso. O sea, esto es así. No podemos, sí, por supuesto, son los violadores, son los puteros, son tal, pero ¿cómo reaccionamos cuando nos enteramos de algo así? Es que con qué iba vestida, es que qué hacía ahí hasta ahora, es que, o sea, todo lo que está alrededor de la cultura de la violación que asume que las mujeres somos culpables de la violencia que sufrimos. O sea, es claro. horrible esto. O que la consentimos. Cuando dicen, no, pero ¿cómo iba vestida? Da absolutamente lo mismo. Hay hasta una exposición que se ha hecho a nivel mundial con ropa que llevaban las víctimas en el momento de haber sido violadas. Y hay desde un disfraz de Frozen de una niña de 4 años Dios mío. hasta un burka pasando por todo tipo de vestimentas. No es la ropa, no puede ser la ropa. O sea, ¿cómo vamos a asumir? Y desde luego yo creo que eso es ofensivo para con los propios hombres. O sea, esa creencia de que los hombres tienen unos instintos irrefrenables, que no son capaces. O sea, ¿qué me estás contando? Que no tienes dos neuronas o sea, tu pene se pone duro y ya no hay manera de que te controles y te comportes como una persona. O cuando dicen, es que has consentido porque durante la violación, pues no te has resistido, no has dicho que no, no has gritado, no. O sea, en todos los casos, en caso de atraco, por ejemplo, la propia policía dice, no pongas tu vida en riesgo, o sea, dale todo lo que sea, ponte a salvo, pero en el caso de las violaciones parece ser que las mujeres tenemos que luchar, pelear, poner nuestra vida en riesgo, porque cualquier cosa parece ser mejor que haber sufrido una violación, que ser violada, ¿no? Dicen la violada. O también cuando se asume que ese congelamiento, ese dejarse hacer para que pase cuanto antes, para evitar daños mayores, para todo eso, eso es equivalente a consentir. O cuando Claro. después de una violación eh, no denunciamos inmediatamente, no lo gritamos a los cuatro vientos, no dejamos al maltratador. O sea, o sea, todo eso es un peso enorme, pero que se construye socialmente y es la propia sociedad la que sostiene este sistema y este modelo, ¿no? de cultura de la violación en el cual el foco se pone siempre sobre las mujeres como culpables y se invisibiliza a los agresores. Claro, totalmente. Siempre el juicio es, todo lo que has dicho, ¿no? ¿Por qué no se movió más? ¿Por qué no salió antes? ¿Por qué no denunció antes? ¿Por qué no se vistió mejor? ¿Por qué no tomó menos? Pero ella, una cantidad de cosas tremendas, pero algo que además da nombre al título de este programa y que es muy doloroso y me recuerda a una fiscal que decía que las sobrevivientes de trata que ella había conocido le hacían sentir que eran como sobrevivientes de campos de concentración. Decía, para mí las sobrevivientes de trata son como sobrevivientes de campos de concentración. Es que es increíble lo que viven y justamente es lo que mencionas tú, que los prostíbulos son campos de concentración, Amelia. Tú viviste 5 años la explotación aquí en España y tú, por supuesto, puedes decirnos con toda la autoridad por qué son campos de concentración para que la gente pueda comprender. Antes de entrar ahí, fíjate que yo con el tiempo y con la psicoterapia y todo lo que estoy trabajando, cada vez me cuesta más, porque cuando yo empecé a dar estas charlas y estas formaciones,
No había ido ni un día a psicoterapia y de hecho pensaba que estaba bien porque no sentía nada. Me acostumbré a no sentir nada, pero no sentir nada quiere decir no sentir dolor, pero tampoco alegría, tampoco asombro, tampoco, o sea, todas las cosas bonitas que se sienten cuando estás viva realmente. Y claro, con toda la terapia que estoy haciendo, me cuesta cada vez más y me retraumatiza. Lo hago porque tengo la fe y la conciencia de que esto puede tocar los corazones y la mente de quienes nos escuchan y que se deje de una vez de frivolizar y de banalizar con lo que es la explotación sexual, con lo que es la prostitución, ¿no? Primero, lo que quiero comentar es que yo hasta mucho tiempo después de salir de la prostitución, cuando recupero el hábito de la lectura, yo de pequeña era una gran lectora, de la mano de mi padre, además era como nuestro ritual, íbamos a la biblioteca municipal, prestábamos libros y me sentía importante porque me hacían caso y me decían, bueno, ¿cuándo lo vas a traer? Y todo eso. Y menos mal que estuvo eso ahí. Y también tuve la figura de un padre amoroso, un padre que nos cuidaba, un padre que, o sea, esto es, quiero decir, hay muchos factores que hacen que yo esté hoy aquí y no es por mí misma, Ah, no es, o sea, nos encantan las historias de superheroínas que salen de la nada hechas a sí mismas, eso no existe, necesitamos de otros seres y de unas conexiones muy potentes para estar aquí, ¿no? Y todo lo que estoy diciendo ahora tiene que ver con lo oscuro de nuestro mundo, pero si estoy aquí contándolo es por ese lado más luminoso, por esa gente tan, tan buena, tan generosa, tan conectada a sí mismo y al otro a través de la compasión, a través de la mirada, ¿no? Quiero decir que cuando retomé el hábito de la lectura, es cuando yo me adentro en la literatura de los campos de concentración. Yo hasta ese momento no sabía todo eso porque no sabía que eso había existido, porque me habían robado la posibilidad de formarme académicamente, de tal, porque abandoné los estudios, porque no es porque seamos idiotas, es porque no nos dejan desarrollarnos y estudiar y formarnos, ¿no? Entonces empiezo a leer a Primo Levi, empiezo a leer a Víctor Franklin y, o sea, les estaba leyendo y su relato a mí me llevaba al puticlub. Y fue ese momento en el que yo tomo conciencia de que para mí la prostitución había sido una experiencia concentracionaria. Fíjate, lo que no se nombra no existe. Pero ¿cómo voy a nombrar yo eso si no, o sea, es ahora recién cuando soy consciente no solo de todo lo malo que he vivido, sino de todo lo bueno que no pude vivir, porque no me dejaron, porque yo hoy en día tengo 41 años y no sé divertirme, salgo de fiesta y no me divierto, porque cuando me tocaba salir con mis amigas, bailar, divertirme, enamorarme, hacer el amor, estudiar, o sea, todo lo que es, no pude hacerlo porque me robaron eso y eso no lo voy a poder vivir nunca. Quiero que las personas que estén viendo esto en directo y luego en diferido se imaginen por un momento siendo muy jóvenes, porque la edad es un factor de riesgo, por supuesto. siendo muy jóvenes, habiendo sufrido muchísima violencia durante su corta edad de vida y que de repente están a miles de kilómetros de todo lo que conocen. Están en un lugar donde no conocen a nadie, tampoco conocen el idioma. Están desnudas y desnudos, o si consideran que estar en tanga y tacones es estar vestida, pues están en tanga y tacones. Y están expuestas a la mirada de todo el mundo, bien en una rotonda, en un polígono, en un piso, en un puticlub. Probablemente, si ahora mismo pregunto, ¿qué sientes? Dirían, siento miedo, siento frío, siento rabia, siento dolor. O sea, el solo imaginarte, tu cuerpo reacciona a eso y te invade, o sea, toda esa descarga bioquímica ya te está haciendo daño. Y lo único que he hecho ha sido poner el cuadro. No hay nada ahí, no se mueve nada, solo he explicado un cuadro. Si además a eso le añadimos que 4 de cada 10 hombres, que es el caso de España, el país más putero de Europa, el tercero en el mundo después de Tailandia y Puerto Rico, 4 de cada 10 hombres de ese país en el que estás
te van a escoger y te van a manosear, te van a babear, te van a penetrar por todos los agujeros, te van a sudar encima, gota a gota. Vas a tener que hacer cola para absolutamente todo, para comer cuando te dejan, para dormir cuando te dejan, para entrar a las habitaciones con esos puteros cada vez que ellos quieren, dormir sobre los mismos colchones y en esos mismos espacios asfixiantes donde durante horas la penetración y la repetición de la penetración se convierte en un acto de tortura. Y en esas habitaciones vas a dormir hacinadas con otras chicas de tu edad porque lo que importa es el negocio. Todo esto mientras los puteros se divierten, los proxenetas se enriquecen y la sociedad repite hasta la saciedad que estás ahí porque quieres, porque lo has elegido, porque no te gusta trabajar, porque te gusta el dinero fácil, porque. O sea, realmente eso ahora estamos haciendo, me entra la rabia, te lo juro, no por mí, me entra la rabia pensando que eso, lo que estamos haciendo ahora mismo, es un ejercicio de imaginación que a mí y a ti nos lleva al recuerdo, pero lo más triste de todo eso es que ahora mismo está ocurriendo esto a cientos y millones de niñas y de mujeres en el mundo, porque la prostitución es uno de los negocios criminales más rentables. Si le juntamos la pornografía y OnlyFans, está compitiendo por el primer puesto antes que las drogas y las armas y las drogas. O sea, tenemos que entender que cuando hablamos de la prostitución no hablamos de decisiones individuales de mujeres que, oh, sorpresa, para sorpresa de nadie, somos las mujeres más empobrecidas y vulneradas de este planeta. Estamos hablando de una o sea, de proxenetismo semi-institucionalizado cuando no directamente institucionalizado. Estamos hablando del Banco Central que presta dinero a países en vía de desarrollo y les obligan a convertir la prostitución en un trabajo sacrificando generaciones enteras de mujeres y niñas para que se devuelva ese préstamo. O sea, destruir a las mujeres y a las niñas de una comunidad es destruir a esa comunidad, es la ley de la guerra realmente, que empezó justamente con el patriarcado. Hoy no nos va a dar tiempo de entrar en todo eso, pero el mundo no siempre ha sido así. De hecho, antes mujeres y hombres convivíamos y incluso las mujeres éramos reconocidas en la comunidad como los seres más valiosos y más importantes, porque somos las que damos la vida y entendían que sin unas condiciones de vida digna, sin el bienestar, no podíamos salir adelante como especie, porque eran otros códigos, ¿no? Era el código del apoyo mutuo, de la reciprocidad. Es por eso que sobrevivimos, que llegamos hasta aquí, y menos mal, ¿no? Claro, por supuesto. Creo que nos has dado un panorama para que la gente pueda entender. Mira, justamente aquí dicen, es un panorama terrible y la verdad es que es muy doloroso y que a mí también me hierve la sangre cuando escucho las mujeres de la vida fácil, las mujeres de la vida galante, he escuchado. Las mujeres, o sea, dices, discúlpame, o sea, que abusen de ti todo el día, a todas horas, de formas que no puedes soportar. ¿A ti te parece que eso es la vida fácil? Hay una activista que seguramente, por supuesto, tú debes conocer muy, muy bien, que es Casa X, que yo la escuché como hace muchos años y su frase me quedó aquí en el cerebro, que decía, la prostitución representa una relación sexual entre dos personas, una que quiere y otra que no. Facilito, facilito, facilito. Eso es la prostitución, una relación sexual que más bien es una violación entre dos personas, una que quiere y una que no. Y la víctima, claro, por supuesto, está ahí en una situación completamente lamentable. Hay un término que has usado mucho, Amelia, que en México no es común y que no entendemos a lo mejor a qué te refieres cuando dices los puteros. ¿Quiénes son los puteros? Ay, ¿quiénes son los puteros? Muy buena pregunta y creo que más allá de entender como palabra a qué me refiero, vamos a analizar un poco qué papel juegan, ¿no? Cuando hablamos de la prostitución, hablamos primero de una institución,
¿vale? Las instituciones marcan las reglas y el lugar en el mundo de unos, de otras, ¿no? Pero también estamos hablando de un sistema prostitucional, un sistema que nos prostituye a las mujeres, no a todas, pero en el cual, ojo, todas somos prostituibles. Porque la bromita de si algo va mal, me meto a puta. O sea, ¿la hemos escuchado alguna vez? O sea, tan interiorizado tenemos las mujeres que nuestro último lugar siempre puede ser la prostitución. Entonces, cuando hablamos del sistema prostitucional, nos referimos a esos actores invisibilizados porque en la prostitución parece ser que hay un intento enorme de convertirlo en sinónimo de mujer prostituida o mujer en prostitución o prostituta o como lo usan, ¿no? Y no, las mujeres somos la cara visible de la prostitución, pero quienes operan detrás son los principales responsables. Y para definir los actores del sistema prostitucional, vamos a hablar primero de los estados proxenetas. Por supuesto. Rumanía es un gran exportador de mercancía, de materia prima de la explotación sexual. 6 de cada 10 mujeres explotadas sexualmente en la Europa rica son mujeres del este de Europa, son mujeres de Rumanía, de Bulgaria, de Moldavia. Eso solo puede pasar en alianza con los estados que importan la mercancía y la materia prima. Supuestamente en países donde, gracias a la lucha feminista, las mujeres han alcanzado ciertos derechos y cierta autonomía y cierta emancipación. Pero los hombres no quieren cambiar de lugar. Entonces es el propio Estado el que les garantiza y pone a su disposición vara libre de mujeres exóticas, mujeres empobrecidas, violentadas de todos los orígenes, un poquito de todo, como un gran, yo qué sé, supermercado, ¿no? Pues elígete a una rusa elegante, a una venezolana caliente, a una china sumisa, a una, o sea, sí, este es el lenguaje que se utiliza, ¿no? De hecho, hay países donde se ha legalizado la prostitución como trabajo y hay países como España donde se incluye en el cálculo del PIB, donde la prostitución dicen que no es legal ni es ilegal, pero está, las calles, o sea, las carreteras están llenísimas de esos campos de concentración exclusivos para mujeres empobrecidas, cada vez hay más pisos, cada vez hay más niñas que caen en las aplicaciones como OnlyFans, como Sugar Dating, o sea, es una picadora de carne tremenda, ¿no? Son estados proxenetas porque se lucran con la prostitución ajena. O sea, no pueden tener otro nombre. Debajo de este paraguas, que son los estados, los protegidos son los proxenetas, que no solo tienen el poder y los contactos porque se codean con empresarios, con políticos, con jueces, o sea, es el juego del poder, ¿no? Sino que además se les reconoce como empresarios de la noche, empresarios del sexo, como respetables empresarios. Aquellos, por lo menos aquí en España, cuando se denuncia de alguna manera el proxenetismo, siempre sacan a los de fuera. Los malos son los de fuera, son los rumanos, los colombianos, los nigerianos, cuando los grandes amos de la prostitución son autóctonos. En cada país son propiamente ellos, porque no van a dejar los mafiosos españoles que vengan los rumanos a cogerles el pastel a ellos, ¿no? Por supuesto. Bien, entonces, estamos como bajando, ¿no? Bajo los proxenetas están los siguientes actores eternamente invisibilizados hasta ahora, porque si vemos una noticia, por ejemplo, cualquiera, me da igual, cualquiera, han rescatado a 20 mujeres de un piso donde eran vendidas y les hacían esto y hacían lo otro, y el proxeneta no sé qué, pero ¿habéis escuchado alguna vez poner el foco sobre quiénes financian al crimen organizado? Porque el dinero que ganan esta gentuza sale de los bolsillos de nuestros hombres, de nuestros padres, amigos, hermanos, compañeros, jefes. Son ellos los que sostienen económicamente al crimen organizado y son ellos el brazo ejecutor
de los proxenetas, porque las mujeres no nos dañan conceptos en abstracto, no nos daña la trata, la prostitución, la explotación sexual, no, nos dañan los puteros, es decir, esos hombres que consumen prostitución, nos dañan a través de sus prácticas. Quiero decir que hay mucha gente que se refiere a los puteros como clientes. Y yo me niego a llamarlos clientes. ¿Por qué? Porque creo que no se puede llamar con la misma palabra a un hombre que compra el pan, a un hombre que abre una cuenta bancaria, a un hombre que, yo qué sé, que un hombre que paga por convertir a una mujer en un objeto, o sea, reducirla a unos agujeros para simplemente verter el odio y el miedo que tienen a las mujeres libres. Hay distintos tipos de puteros, no hay un perfil, cualquiera puede serlo. Si cualquiera puede serlo, me refiero, cualquier edad, cualquier ideología política, cualquier extracto social, cualquier nivel cultural, o sea, cualquier edad. Y yo me esforcé en diferenciarlos, en discriminarlos en algún tipo de categoría, sabiendo que lo único que tienen en común es que son hombres, hombres que piensan que las mujeres existimos para satisfacer sus deseos, ¿no? Pero lo tuve que hacer un día cuando me dijeron que no todos los puteros eran malos, que había alguno bueno. Entonces yo me quedé así como de piedra y dije, ay, no me digas, ¿y cuáles son los buenos, no? Y dijeron, no, porque hay algunos majos que son feos y entonces necesitan hablar y que van a hablar. Y yo no sabía si partirle la cara a esa persona, porque también venía, ahora he aprendido a manejarme con otros códigos, porque ya no necesito aquellos. Pero yo era una, o sea, era una salvaje cuando salí de ahí. Y menos mal, porque si no, no sobrevivimos en esa locura absoluta en la que estamos metidas, ¿no? Y entonces yo le conté, vamos a ver, o sea, ¿qué pasa? ¿Que los feos tienen derecho a follar sí o sí? Pues los feos que follen con las feas. Es así de fácil, o sea, no pasa nada. Y además, nadie se ha muerto. O sea, yo no he escuchado de ningún caso en la historia de la humanidad de ningún hombre que le hayan explotado los huevos por no haber penetrado a una mujer porque sí, ¿no? Pero aparte de eso, si alguien se cree que hay hombres que pagan por hablar, cuando pueden hablar en cualquier lugar, pueden incluso pagarse una terapia si tienen Claro, dificultades ya. para socializar, para ligar, para sacar su parte más sensual, su erotismo, o sea, pueden hacer un millón de cosas, pero no va de eso. De hecho, los puteros majos, los he llamado así, para mí eran los peores, porque ellos querían comprar con un billete no solo penetrarnos, sino comprar la performance de la novia amorosa que les mira con admiración, eso que las mujeres ya no hacemos si no es genuino. O sea, nosotras podemos admirar a un hombre, podemos escucharlo con interés, pero ya no tenemos la obligación de poner cara de fascinada con las tonterías que me estás diciendo, si realmente son tonterías. Entonces, anhelan ese lugar, ¿no? Ay, mira, o sea, hazme sentir importante. Para mí eran los peores porque te obligaban a cambio de un billete, no solo renunciar a tu ser, sino además tener que estar presente y pretendían comprar aquello que ni se compra ni se vende, que es el afecto, es el reconocimiento, es la ternura, o sea, aquello que hoy en día se llama girlfriend experience, que es de lo más cotizado, ¿no? Es como la experiencia de la novia. Pues eso o sea, es perverso, altamente perverso. Luego he puesto otros que los he llamado los puteros machos, que sienten que su masculinidad tiene que ver con la cantidad de mujeres que penetran y también tiene como reproducen aquello que ven en la pornografía entendiendo que son grandes amantes y que el problema de las mujeres fuera de la prostitución es que son unas frígidas que no disfrutan y entonces vienen a la prostitución para alimentar su ego y reforzarlo bueno, simplemente, o sea, no les da igual absolutamente todo mientras lo consigan. Y luego están los puteros sádicos, que este es un tema muy interesante, aparte de muy duro,
Pero fíjate que las mujeres en la prostitución aprendemos muy rápido frente a qué tipo de putero estamos. O sea, nos adelantamos porque ya en base a la experiencia, ¿no? Vas aprendiendo. Entonces, aprendí que intentar defenderme o mostrar, aunque sea por un segundo, miedo, va a despertar en estos depredadores el deseo intenso de escogerme a mí. Esto es muy interesante porque cuando vemos mujeres en la prostitución con el pecho abierto, sonriendo, como que les da absolutamente todo igual, es una estrategia de supervivencia, es una manera de protegerse de los puteros más crueles y más sádicos. ¿Mm? Entonces, aprendemos a no tener miedo, porque cuando todo es miedo, nada es miedo. ¿Mm? Porque si con 24 horas al día tienes que vivir con miedo a que te contagien alguna enfermedad de transmisión sexual, a que te den una paliza, a que te, o sea, todo eso, o sea, te colapsa, te bloquea. ¿Mm? Y bueno, esto puedo contar un poco sobre los puteros, pero yo creo que es importante que pongamos el foco sobre ellos. Si ningún hombre en este mundo estaría dispuesto a pagar por utilizar a las mujeres como cosas, los proxenetas se tendrían que buscar, pues, otra manera de vivir. Son ellos los responsables. Por Y no supuesto, son 100%. buenos compañeros, no son buenos padres, porque la mayoría tienen un compromiso con una mujer fuera de ahí. No son buenos hombres. Por supuesto, totalmente de acuerdo. Mira, dice Yannick Granados, amo mucho a Amelia, es una fuente de aprendizaje para mí, su discurso lúcido e integrador ha sido iluminador para mí. Personas como ella, como tú, Carla, son las verdaderas heroínas del presente. Ay, muchísimas gracias, qué bonito mensaje. Hay muchísimos mensajes, pero mira, por ejemplo, este de Romina, porque sí es cierto, ¿no? Cuando dicen, es el oficio más antiguo del mundo, ah, mira tú, otra de las frases totalmente revictimizantes, o cuando dicen las mujeres de la vida alegre, ¿no? Otra Mm. cosa terrorífica que de verdad, y algo que también quiero comentar yo con respecto a lo que tú decías y que siempre lo comento también, pues el Estado es el culpable, siempre el Estado, hablando, para que ustedes nos entiendan, Estado nos referimos al país, en este caso el Estado español, en México pues el Estado mexicano, porque si ellos realmente quisieran que no existiera, pues lo impedirían, pero como son cómplices de todo esto, pues por supuesto abren todas las puertas para que esto suceda. Y algo que yo he aprendido a través de los testimonios y todas estas charlas tan impresionantes que han dado ustedes y otras activistas, ya sean sobrevivientes o no, es justamente esto, ¿no? Cómo es tan doloroso ver, por ejemplo, que aquí en España, que hay situaciones en cada país, pero en España, pues claro, no son precisamente, digo, cualquier mujer que fuera explotada es terrible, pero esta situación de decir, yo no exploto como, digamos, materia prima, como tú decías, principalmente a las mujeres españolas que dentro de lo que cabe pudieran, a ver, corrígeme si algo digo mal, pudieran tener cierta protección, entonces, pues ahora sí que me agarro a las más vulnerables, que son, como tú decías, las de Europa del Este, la venezolana, pero la asiática, pero la que viene de México, y estas, ¿no? Que además están fuera de su país, que además ya probablemente ni hablen el idioma, pero ya no sabrían cómo regresar, pero que tienen un montón de vulnerabilidades más. Esas sí, esas casualmente son las que decidieron, ¿verdad? Qué Mm. misterioso, ¿no? Y me encanta que lo menciones porque, pues, por supuesto, no son clientes, son violadores prepago y son el último eslabón en la cadena de explotación y sin ellos no existe el delito, ¿no? Y Mm. algo importantísimo y por lo que se ha peleado y se ha peleado y se ha peleado, aunque entendemos que las víctimas de la prostitución que son usadas inclusive para defender este sistema prostitucional por parte de los proxenetas, pues han tratado de hacernos creer que esto es verdaderamente un trabajo. Y esto es la lucha pues de las activistas y de las sobrevivientes por entender el abolicionismo. Pero nos gustaría, Amelia, que nos explicaras, pues estos proxenetas que se quieren vestir de empresarios legales, porque mucha gente cree, pues legaliza la prostitución y se acaba el problema. Pero en realidad lo que haces es que los proxenetas se vuelvan empresarios de pipa y guante, ¿verdad?
Entonces ya son legales ellos y las mujeres están más aplastadas todavía. Entonces, ¿qué son los proxenetas y por qué no los podemos legalizar para que se vuelvan, ahora sí, con todas las de la ley, empresarios, pues ya por poco y el club de proxenetas vamos a tener, ¿no? El club de desayuno del club de proxenetas al rato, ¿o qué? Explícanos Sí, esa parte. incluso se les podría reconocer como la patronal, Sí, sí. porque, o sea, claro, porque tiene todo el sentido, ¿no? ¿Qué son los proxenetas? Muy buena pregunta. Para mí los proxenetas son los seres más indeseables en este mundo, porque comercializan con la vida humana, principalmente de las niñas y las mujeres más vulnerables y empobrecidas. Son criminales dignos de ser, o sea, de recibir toda nuestra repulsa. Sin embargo, como bien dices, incluso hay países, por decir Nueva Zelanda, porque últimamente están mucho las defensoras y los defensores de la legalización de la prostitución, están poniendo mucho como ejemplo, no, pero no, queremos como en Nueva Zelanda. ¿Qué ocurrió en Nueva Zelanda? Que de un día para otro se legalizó la prostitución y de un día para otro aparecieron 1.500 empresarios del sexo. Sí, claro. ¿Aparecieron de la nada? No, eran los mismos que el día antes eran criminales. ¿Con qué están llenos esos burdeles que tienen? Con mujeres empobrecidas, mujeres indígenas, mujeres analfabetizadas, no analfabetas, sino analfabetizadas, porque hay quien hace posible que las mujeres no tengan acceso a los recursos y a los derechos. Y esta complacencia que hay por parte del Estado, entendiendo que del Estado formamos parte de la sociedad también, ¿eh? O sea, no son solo las has explicado muy bien, es Estado como país, o sea, formamos parte activamente de la sociedad civil de esto. Entonces yo lo que veo, en línea con también lo que comentabas un poquito antes, es que ahora mismo está cambiando un poco la estrategia de mercado y de vender. Y hablo con estos conceptos porque para ellos nosotras somos producto, punto, no hay más, mercancía. Y dentro de la prostitución hay, como en cualquier mercado, hay ciertos productos que deben de ser exclusivos. Porque los puteros que manejan muchísimo dinero no quieren comprar el mismo producto que compra el obrero, el tal, o sea, es una cuestión de exclusividad. Entonces, en este momento en España hay un cambio y el producto de alto valor, lo pongo entre comillas porque es como hablan, ¿no? Son las chicas autóctonas universitarias a las cuales se enganchan supuestamente a la prostitución de lujo. Si hablamos de prostitución de lujo, tenemos que hablar de proxenetismo de lujo. O alguien se va a creer que a la mujer rumana, nigeriana, venezolana, sí la explotan ahí en proxeneta, pero si es de lujo, ahí no, ahí no va a haber uno. O sea, por favor, si asumimos eso, tenemos que hablar de explotación sexual de lujo. O sea, todo es que esto lo tenemos que asumir y entender, ¿no? ¿Por qué creo que está habiendo este giro? Porque como se han cansado de las rumanas, de las dominicanas, de las brasileñas, de las rusas, de las chinas. Ahora, pues quieren volver al producto local kilómetro cero. Porque esto funciona así, es el mercado, amigos. Entonces, lo que sí estoy viendo en España es que hay cada vez más familias preocupadas porque a ver si a su hija la van a captar. Y digo, qué triste que solo te importe esto cuando le ves las orejas al lobo y piensas que a tu hija o a tu sobrina o a tu vecina le vaya a pasar esto. O sea, aquí en España hemos avanzado una cosa bárbara en cuanto a derechos de las mujeres, en cuanto claro, gracias a la lucha feminista, no de la nada, ¿no? Y sin embargo, hay activistas, militantes, incluso feministas, que salimos, inundamos las calles gritando no es no, hermana, yo te creo, si tocan a una respondemos todas y pasando por delante de los puticlubs
y a mí se me rompía el corazón, porque esas mismas mujeres que afirman, salen, pelean día y noche, por eso afirman que la prostitución es un trabajo. Y digo, ¿qué nivel de disonancia cognitiva tienes que tener para que te duela profundamente que a tu vecina, o sea, cualquier niña o mujer la agredan en fiestas populares o en, yo qué sé, y sin embargo, en esos prostíbulos sistemáticamente haya hombres que violen a las mujeres, pero como es a cambio de un billete, ahí ya es un trabajo. Por cierto, no es el trabajo más antiguo del mundo, es una falacia. El primer trabajo fue el de recolectora, de cazadora, de matrona, o sea, fuimos otras cosas antes que putas. Eso es una falacia. Y aunque lo fuera, eso no quiere decir que tiene que seguir siendo así. ¿Mm? Y que además no es un oficio, es un crimen cometido en contra de las mujeres. Entonces vamos a decir, es el crimen, bueno, que aquí Romina me parece que lo decía, lo dijo como una Sí, forma de sí, como, sí, las mira, y tonterías luego que van y decimos, dicen que ¿verdad? esto, sí. Pero entonces deberíamos decir, es el crimen cometido contra las mujeres más antiguo de la historia, ¿verdad? Así Mm, deberíamos decirlo, porque si no, sí. no entendemos. Y entonces, claro, lo que tú dices, ¿no? Muchas veces el feminismo, pues dice, oye, el libre desarrollo de la personalidad es que tú puedas ejercer, imagínense ustedes, tu derecho a prostituirte, o sea, hagan ustedes el recochino favor. No, no, además, esta idea de que el feminismo es que yo hago lo que me da la gana con el cuerpo, efectivamente debería de ser así, pero si eliges hacer con tu cuerpo lo que al sistema le va Claro, perfecto, entonces párate un momento, y no es, igual y no es libertad. Y luego también creo que es importante que se entienda que las abolicionistas somos las únicas, pero las únicas en la historia del patriarcado que luchamos por la libertad sexual de las mujeres, ¿vale? Las mujeres en este modelo patriarcal no hemos tenido la oportunidad de desarrollar nuestra propia sexualidad, o sea, cómo nos gusta, qué nos gusta. Sí, existe el derecho a la sexualidad, pero no el derecho al sexo. Con esto quiero decir que el derecho a la sexualidad, sin que sea arrebatada por la fuerza o a través de otros métodos, deberíamos apostar fuerte por eso. ¿Mm? Y somos las abolicionistas las únicas que lo hacemos. Y eso que nos tachan de mojigatas, de puritanas, de neomonjas, de antisex. No, no, somos las únicas que reconocemos la sexualidad como algo central en la vida del ser humano, que queremos construirla desde el afecto, desde el reconocimiento, desde ver al otro como un ser humano con sus deseos, con sus necesidades, y desde ahí compartir algo que es maravilloso, que es gozar, sentir placer, construir un vínculo, o sea, todo lo que supone, porque tener sexo con alguien no es tomarte un café con alguien, o sea, es mucho más, sacude nuestras emociones, nuestra mente, nuestro cuerpo, se activan, estamos absolutamente vulnerables en manos de otra persona. O sea, qué menos ser vistos como seres humanos, ya que nos lleva a ello, ¿no? Entonces, bueno, pues, no sé, esto nos da para quedarnos aquí en para vivo, para... ahora, si no, es que es una cosa tremenda. ¿Cómo me acuerdo hace algunos años, Amelia, amigos que nos están escuchando, conocí a una sobreviviente, una víctima que venía de pues que fue víctima de un grupo, bueno, no de un grupo, de una página web, que ya sabes, tú veías la página web y parecía lo más sofisticado, así que las mujeres seguramente estaban pero repletas de dinero, porque se veía sofisticadísimo aquello, ¿no? Y cuando yo la conocí, yo iba al refugio de la fiscalía a visitar algunas de las sobrevivientes, y ella me acuerdo algo que me dijo, Carla, me dice, para mí, cuando venían por mí y me llevaban a un departamento donde estaban hacinadas y me llevaban con el mal llamado cliente, y lo único, fíjense, y lo único que hacía conmigo era tener relaciones, yo decía, gracias, esto es maravilloso, porque no me había golpeado, porque no me había pedido cosas horrendas, porque no venía drogado, porque lo único que hacía, yo ya me daba por bien servida. Entonces, fíjate, o sea, cuánto, como al principio de la conversación, decíamos, mira,
¿Cómo puede ser que eso sea tu privilegio? El que no te vayan a golpear, el que no te vayan a lastimar, el que no te vayan a pedir cosas horrendas, porque estás a su merced, porque es su derecho de ellos, Mm, aparentemente, según esto, ¿verdad? Que tú pues cumplas lo que ellos quieran, ¿no? Entonces, mm. fíjate qué doloroso decir, si lo único que haces es tener relaciones conmigo, ya me doy por como una noche en donde salí librada de otras cosas terribles. O sea, y eso que, como también lo mencionabas, y eso que supuestamente estamos hablando de una cosa de altísima gama, ¿no? De que las mujeres son fantásticamente tratadas, o sea, una cosa que de verdad no se puede entender. Y yo recuerdo que una vez la vi, ¿no? La vi después, ya que había salido también del refugio y todo eso. Y cómo te persigue el dolor de lo que viviste, ¿no? Bueno, es que no Sí, porque acabaría nunca. es devastador porque además no, o sea, el dinero que recibes a cambio no cambia en nada. Además, creo que le escuché una vez a una psicoterapeuta, bueno, increíble, que es Ingeborg Kraus, y ella es alemana, hizo un estudio que demostró que las supervivientes de prostitución tienen el doble de estrés postraumático que los veteranos de guerra. O sea, solo con imaginarse lo que hemos hecho antes, ¿no? Ese momento de tal, o sea, y claro que se entiende. Entonces ella dice que en el caso de las consideradas de lujo es incluso peor, porque ¿cómo explicas tú que no has elegido, que además has cobrado mucho dinero? Porque eso es un arma de doble filo, es decir, ay, no, es que ganan mucho dinero, pero cuando dices, no, es que me han hecho daño, has cobrado mucho dinero, ¿qué te manda a meterte ahí? O sea, como que hay una especie de trampa donde a las que somos pobres de alguna manera se va a entender, ay, sí, porque son pobres y han cobrado una miseria, las han usado, pero a las de lujo es como, pero si has cobrado mucho dinero, ¿de qué te quejas? ¿No? O sea, es terrible, no. O sea, yo creo que si pudiéramos entender que la existencia de la prostitución no aporta nada bueno a este mundo, nada bueno es nada bueno, cero, nada bueno, y que Total. de hecho debemos intentar trabajar por un mundo donde nuestras hijas y nuestros hijos varones, porque ellos también tienen el derecho a ser criados con esos valores de la ternura, de la conexión, de ver a las mujeres, de ver a sus compañeritas como iguales, a las mujeres como compañeras de este viaje llamado vida, o sea, no de cosas a su disposición. Entonces, ¿cómo vamos a educar las madres, cómo vamos a educar a nuestros hijos varones en esos valores si absolutamente todo lo demás les está diciendo, no, pero tú eres superior y el día de mañana vas a poder comprar el acceso a una mujer y porque tú lo vales? Entonces, o sea, esto no va solo de las mujeres, nunca fue solo de las mujeres en prostitución. Tiene que ver con un problema social, tiene que ver con el presente y el futuro. Ya no hablamos del pasado, que es horrible, pero hagamos algo con todo esto. O sea, hagamos algo para que el presente y el futuro, al menos de nuestras hijas e hijos, porque yo, ¿por qué salgo y doy la cara? Cuando yo decido dar mi testimonio y enfrentarme a todo lo que supone, porque la gente ni es consciente de lo que supone todo esto, ¿por qué lo hago? Porque no podía vivir tranquila pensando, aun cuando yo había conseguido pues un trabajo, un compañero de vida increíble, que es mi marido, una casita, nuestros 2 gatos, digamos como que era aquello que yo había soñado, pero no podía vivir, no podía ser feliz porque me podía saber que hay niñas que sueñan con ser profesoras, médicas, peluqueras, astronautas, me da igual qué, y las van a convertir en putas para ser vendidas y esclavizadas. Y veía esos puticlubs llenos de coches y veía la sociedad totalmente mmm, alineada con el pensamiento proxeneta. El discurso proxeneta está muy presente en la sociedad. O sea, con esto no quiero decir que la gente lo haga conscientemente, pero que es Claro. que los proxenetas tienen tantísimos medios, tienen los medios de comunicación, tienen o sea, lo tienen todo, que repetimos como sociedad, repetimos el discurso proxeneta.
y eso construye una realidad. Totalmente. Y justo ahora que decías, hay como varias, porque ya nos habías mencionado, pero dice Amelia, ¿qué opinará de OnlyFans? ¿Qué papel tiene la pornografía aquí? Y también algo que venía mucho al caso, decían muchas entrevistas de escorts, afirman que la mayoría de sus clientes solo van a hablar. O sea, creo que esta parte es todo una cosa redondita, ¿no? Porque hay Sí. influencers de OnlyFans que por todos lados diciendo los trillones de dinero que ganan, ¿no? Bueno, la pornografía, lo que decías, el 80% de la pornografía es violenta, entonces luego, pues, ¿cómo vas a querer ir a tener relaciones con tu novia, pues, violenta? Porque si no, Sí. no parece sexy, ¿no? Aparentemente, el hacer el amor violentamente es sexy, eso parece, ¿no? Y esta parte nuevamente de los medios que nos hacen creer, no, pues mira, ser escort no está tan difícil porque a veces solo vas a hablar y a convivir en eventos, pues, muy monos, y entonces todo es una falacia, ¿no? Mm. Sí, vamos a empezar, si te parece bien, por OnlyFans, porque efectivamente la prostitución está cambiando, va a seguir siendo esta manera tradicional, digamos, que conocemos, pero desde luego los proxenetas y el crimen organizado han visto, a raíz de la pandemia especialmente, se ha, digamos, pues avanzado con bastante más rapidez de la que iba. Y se ha transformado la prostitución en este tipo de prostitución digital, ¿no? Donde las mujeres tienen la sensación de que están a salvo porque no están en una habitación con un hombre desconocido. Y de hecho me encuentro con los y las adolescentes con las que trabajo con la idea de que la prostitución clásica, tradicional, está mal, pero OnlyFans está bien, porque, porque es libre, porque ella lo elige, porque nadie, no sé, o sea, lo mismo, pero ahora llevado al OnlyFans. Creo que es muy importante entender cómo cambia también el lenguaje. Se está hablando ya no de prostitutas, sino de creadoras de contenido. Sí, Se claro. está hablando de managers de creadoras de contenido, es decir, los proxenetas ahora son managers de creadoras de contenido. Aquí en España hay incluso cursos equivalentes a lo que podría ser un máster para que los chicos aprendan a ser managers de creadoras de contenido. Eh, entonces, con todo esto, creo que a mí me parece urgente que las y los profesionales de la salud pues saquen a la luz lo que significa eso. Cualquier experta en salud mental, en salud integral, sabe que las consecuencias que tiene sobre la vida de una criatura, porque la mayoría son menores de edad cuando son introducidas a esos lugares. Primero, primero serán las fotos de pies y luego vas a vender bragas usadas y luego hay foros donde se organizan los puteros digitales, que son los suscriptores, ahora los llaman suscriptores, que se organizan para tumbar a una mujer, donde el destruir a una mujer no pasa por ir de frente, porque nos daríamos cuenta, sino de decir, mira, si haces esto, te pago más, qué guapa eres, qué buena estás. Entonces, ese reconocimiento que las mujeres aprendemos que nuestro único valor es a través de ser deseadas como objetos sexuales. Si haces esto, consigo que mis amigos se suscriban y que ganes más dinero. Y poquito a poco la van rodeando, atrapando y destruyendo absolutamente. Entonces, ¿qué lugar juega la pornografía en todo esto? Es su prima hermana. De hecho, la pornografía es el marketing de la prostitución. Antes decía que las mujeres no nacemos putas, los hombres tampoco nacen puteros. Entonces, hay un generador de demanda que es la pornografía. La pornografía lo que hace, entre otras muchas cosas, es colonizar la mente de chicas y chicos, pero para cosas distintas, porque las mujeres eh, eh, consumen menos porno y cuando lo hacen es para ver qué se espera de ellas y qué se supone que les tiene que gustar. Y hay muchas chavalas adolescentes que piensan que como no les gusta ser asfixiadas, tiradas el pelo, penetradas analmente de la manera más bestia, como no disfrutan de eso, es que tienen algún problema y que son frígidas. O sea, hasta ahí llega el nivel de desconocimiento. Y a los chicos
les enseñan a erotizar la violencia sexual. Lo has dicho antes, que no seas capaz de sentir si no es a través de la humillación, de la dominación, de la violencia. Con esto es muy interesante cómo se está creando ahora un discurso, ya lleva unos años, de la pornografía feminista. Y a mí me explota la cabeza cuando escucho esto. Digo, pero vamos a ver, ¿por qué le ponemos el apellido feminista a la pornografía? No digo porque está hecho por mujeres, porque hay una ética. Lo primero que tenemos que entender es que lo que consigue la pornografía es reducir la sexualidad humana a mente. O sea, que nuestra sexualidad ocurra en la mente, desconectada absolutamente de nuestro cuerpo. Yo sé que es un poco raro lo que estoy diciendo ahora mismo, pero el placer sexual, la conexión con el propio cuerpo y con el otro, tiene que estar en el centro de aquello que perseguimos. Mientras exista la pornificación de la cultura, porque hablamos de la pornografía, hablemos de los videojuegos, hablemos de los videoclips, de las películas, de absolutamente todo, las marquesinas de las paradas de autobús, con esa la lencería íntima, o sea, todo esto hace que la excitación solo ocurra en la mente. Y con la mente tú puedes erotizar incluso la violencia más absoluta. Sin embargo, si lo vivimos en el cuerpo, esto lo explica muy bien mi psicóloga, dice, cuando somos chiquitas o chiquitos y descubrimos el gustito, el placer, nos damos golpes, nos hacemos daño, no, es caricia, es toque, es el cuerpo sintiendo el placer, ¿no? Entonces tenemos que recuperar eso, tenemos que recuperar el cuerpo, el placer, la conexión entre lo que es mente y lo que es el corazón y el cuerpo. Yo sé, igual me estoy poniendo, o puede parecer que me estoy poniendo ñoña, pero no es eso. Es recuperar nuestra humanidad realmente. No estoy hablando de amor para toda la vida, casémonos, el príncipe azul. Me da igual, aunque sea un encuentro de una noche, pero que ese encuentro de una noche se nos ve a las mujeres como seres humanos. Por supuesto, por supuesto. Oigan, acabo de ver aquí en España, ahorita les digo dónde lo vi, un documental de OnlyFans, que claro, además apenas casi se esperan a que tengan 18 años con un día para ver si evitan que los metan a la cárcel, ¿no? Y Sí. además el cuate feliz y haciendo lo que decías hace un momento de los cursos, para que otros señores como él se vuelvan managers de chicas de OnlyFans, una bola de locuras tremenda, de verdad impresionante, y lo que dices es súper interesante, ¿no? Recuperar esa cosa bonita de la relación sexual, que tiene que ser, pues, en primer lugar consensuada, pero además no solo, como tú dices, en la mente, sino sentida, ¿no? Que sea un momento importante, como, o sea, y que de verdad todo se ha perdido de una manera algo que disfruten los dos, ¿no? Como dice aquí. Sí, yo siempre les digo a los chavales en mis charlas, porque normalmente cuando doy conferencia los hombres no suelen venir. Eso que soy súper maja, o sea, soy majísima, soy divertida, pero no vienen los hombres. Y en las charlas de las mujeres que defienden, de las prostitutas que son trabajadoras sexuales y tal, hay más de la mitad son hombres. Ahí los hombres sí se organizan para luchar por los derechos de las mujeres, ¿no? Claro, fíjate tú. Pero como cuando voy a los institutos son por igual, porque están obligados, a no ser que hagan, que se escapen de la clase, pues están obligados. Entonces les digo que si tienes dudas, porque últimamente también se está creando este discurso de, hay que firmar un contrato, porque si no, mira, dejémonos de estupideces. O sea, hay que saber que tienen que haber, aparte del consentimiento, otras cosas fundamentales. Tiene que haber deseo por ambas partes, porque si no hay deseo, eso se puede convertir en algo traumático. Y les explico que algo que sin deseo sexual nos da asco, como son las babas de otra persona, el olor corporal, el sudor de otra persona, así, pensando en frío, o sea, reaccionas. Pero si hay deseo sexual, eso no solo que deja de darnos asco, sino que son esas mismas cosas las que se encargan de amplificar el placer sexual.
Entonces, fijaros si es importante el deseo sexual en un encuentro sexual, ¿no? Después, les hablo de el placer, que lo que estemos buscando con ese encuentro es el placer y el bienestar. También, por supuesto, el consentimiento y sobre todo la reciprocidad. Es decir, si a mí me gusta que me den besos, que me susurren, que me practiquen sexo oral, tengo que estar dispuesta a ofrecer lo mismo a cambio. Y esto va a evitar que a muchas mujeres se las utilice para practicar felaciones y ser dejadas o sea, como un trapo usado, ¿no? Pero ya me hace placer a mí que me importa lo que tú sientas, ¿no? Porque Efectivamente. yo ya estoy Entonces, yo les digo eso, si no cumple con alguno de estos, probablemente estés llevando a cabo violencia sexual sin que lo sepas, pero que sepas que es un delito. Y efectivamente esa mujer tiene todo su derecho a denunciarte y no te va a joder la vida, te la has jodido tú solito porque no has tenido en cuenta todo esto, ¿no? lo que realmente, claro. Algo más quería contar muchas cosas, pero Sobre sobre esto, sí, bueno, ya me acordaré. Yo te quería preguntar algo pues, claro, tremendo, porque cómo, no solo cómo se sobrevive, sino primero cómo se puede escapar de este sistema prostitucional y reponerte. ¿Cómo fue para ti? Porque también hemos Mm, escuchado muchas veces, hay historias de todo tipo, bueno, todas son terribles, ¿no? Pero inclusive hemos oído, bueno, he escuchado más bien estadísticas donde se habla de que estos proxenetas, pues lo que hacen es que llega un momento en donde ya no les, como que ya no les sirves, ¿no? Como que ya te usamos lo suficiente, vas para afuera. Y antes de eso, no hay forma de que te vayas, o es muy complicado, o pasan muchas cosas. Pero después, al proxeneta, como que ya no le importa tanto si estás o no estás. ¿Cómo mm. se escapa de este sistema esclavista prostitucional? Desde luego, como has dicho tú, hay distintas maneras y lo que no somos conscientes es que convivimos constantemente con muchas supervivientes de prostitución, porque las mujeres en prostitución no son las mismas. Todos los años se introduce a mujeres nuevas y mujeres son expulsadas de la prostitución por inservibles. De hecho, son los propios proxenetas los que afirman que la vida útil de una puta es de 2 a 3 años, que después queda absolutamente, o sea, es vendida y revendida hasta que es expulsada. Entonces, en mi caso, yo logré escaparme de ese proxeneta que me había comprado tras haber pagado mi deuda. O sea, claro, no es tan fácil, se dice fácil, pero es un sistema a través del cual te despojan del dinero y de toda capacidad de entender que estás siendo víctima. Pero, ojo, aun cuando me escapé, acabé en la prostitución, eso sí, libremente. Ya no había nadie ahí que, más allá del proxeneta de turno que estaba regentando ese prostíbulo y no sé qué. Y yo recuerdo que durante esos 5 años sí intenté salir de la prostitución y pedí ayuda a algunos puteros. ¿Por qué a puteros? Porque eran los únicos que hacían de vínculo con el mundo exterior, porque son como dos mundos paralelos. Los hombres entran, van, salen, vuelven, y las mujeres como bien separadas, ¿no? Y, y las veces que me habían dicho que sí que me iban a ayudar, se aprovecharon de mí. O sea, me llevaron a sus casas, tuvieron sexo conmigo 2 o 3 días, me tiraron a la calle y tenía que volver al puticlub pagando la multa por haber abandonado, aun cuando no tenía un proxeneta oficial, digamos, ¿no? Y durante todo este tiempo yo lo que más guardé eh, como un tesoro eran los besos. Para mí, o sea, las penetraciones no tenían ya, o sea, estaba totalmente disociada, para mí no tenía ninguna relevancia para sobrevivir, ¿no? Pero sin embargo, con los besos sí era como, esto no lo voy a entregar yo, más allá de con quien no quiera, a quien yo quiera, o sea, como algo mío que tal. Entonces, con el último putero con el que estuve, claro, porque dices, no, es que puedes poner límites. La mayoría de los puteros lo que les pone realmente
es que tú les pongas límites y ellos traspasar esos límites, porque la prostitución no tiene que ver con sexo, tiene que ver con dominar, con ejercer violencia sobre las mujeres. Entonces ese putero estaba intentando besarme a la fuerza y yo ya estaba tan agotada de hacer el papel de la puta feliz, porque esto es lo más perverso de todo. No solo tenemos que sufrir toda esa violencia, sino que además lo tenemos que hacer con una sonrisa en la boca, siempre deseando tener sexo y siempre dispuestas, disponibles y todo eso. Entonces eso es agotador. En ese momento sentí una fuerza enorme, una rabia, o sea, la rabia acumulada de tantísimos años, y lo mordí, le mordí, pero de arrancarle el labio. O sea, aquello era, o sea, tenía tanta fuerza que era capaz de matarlo. Supe en ese momento que era capaz de matarlo y vi el miedo en su mirada. Entonces salió, vamos, disparatado, corriendo, pero yo me quedé en shock, porque no sabía qué hacer, no sabía, vale, había hecho eso, pero no aguantaba más eso, pero ¿a dónde iba a ir? Y escuchaba al proxeneta echándome la bronca del siglo, o sea, bueno, me senté en una silla y me quedé ahí, no podía hacer otra cosa, 2 semanas, y me echaron a la calle, me dijeron que eso no es una casita de caridad, que, bueno, que si vuelvo, porque todas volvéis, dijeron, vas a tener que pagar todo lo que debes de estas 2 semanas que has estado aquí, más una multa y no sé qué. Y entonces le pedí a un putero que me llevara a su casa a cambio de sexo gratis y hay gente que me dice, ¿te ayudó? Digo, no, no me ayudó, porque si le damos la vuelta a esto y nos imaginamos que hoy en día, yo tengo 41 años, tengo mi casita, tengo mi trabajo y veo a un chaval de 20 y pico en una situación horrible que me pide ayuda y yo puedo ayudarle. Pero le digo, sí, te puedes venir a mi casa, pero si me comes el coño todas las noches. ¿Yo le estoy ayudando a ese chaval? No, no le estoy ayudando. Estoy abusando de su situación de vulnerabilidad. Y es tan tremendo que se haya naturalizado esa violencia contra las mujeres, que incluso se vea como ayuda, porque cuando le damos la vuelta y hablamos así de claro, todo el mundo, o sea, no, ya lo ve, ¿no? Y bueno, mi gran suerte, mi psicóloga dice que no es suerte, que son muchos otros factores, pero fue encontrar un trabajo de camarera a los 3 días. Fue durísimo, fue muy duro, muy duro. Tenía miedo a todo. Yo llevaba 5 años en este país, viviendo al margen de este país. Me daba miedo la luz del día, me daba miedo la risa de los niños, me daban miedo los puteros que venían con sus mujeres, sus hijas y sus hijos a tomarse el vermut o a comer, o se daban codazos y se reían de mí, o me guiñaban el ojo al lado de su mujer y yo me avergonzaba, era yo la que me avergonzaba. Me entra la risa porque digo, era yo la que bajaba la cabeza y me avergonzaba, o sea, Dios, es que y bueno, pues poquito a poco fui resistiendo a ese lugar muy violento, porque desde luego cuando estaba en la prostitución yo no sufría el estigma de la puta, porque estaba donde tenía que estar, en el lugar de la puta. Pero cuando salí de eso, estaba rompiendo claramente con las reglas. Y durante mucho tiempo me sentí en el riesgo de volver a caer en la prostitución, porque claro, toda mi vida me habían dicho que solo valgo para eso. Claro. Aún siendo una gran trabajadora, tuve suerte de unos jefes que me acogieron como una hija, que me tuvieron muchísima paciencia, pero mucha, mucha, y mucho amor. Pude construir ya vínculos de amistad. Conocí, 2 años más tarde, conocí al que hoy en día es mi marido, que creo que es importante hacer solo un pequeño inciso sobre esto. No se trata de un príncipe salvador, sino se trata de reconocer a los hombres que lo están haciendo bien. ¿Por qué? Porque necesitamos que nuestros hijos, que nuestros chicos jóvenes, que los hombres jóvenes tengan referentes. No tienen referentes.